Hablando de ciclos biogeoquímicos, ayer hablamos con cierto detalle del ciclo del carbono. Eh, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues como siempre son bienvenidas. Y terminamos la descripción del ciclo del carbono hablando del papel que juegan los combustibles fósiles en el ciclo del carbono y cómo la actividad humana está contradiciendo, revertiendo una tendencia bastante consistente en la historia de la Tierra, que ha consistido en reducir la concentración de gases de efecto invernadero para minimizar dicho efecto invernadero. Y eso veíamos que era como un mecanismo homeostático que servía para responder al aumento creciente en la luminosidad del Sol, que en teoría habría provocado un aumento también creciente en la temperatura del planeta. Y hablamos de cómo esto nos daba pie a interpretar el sistema Tierra como una entidad que compartía algunas características de la vida, ¿no? Y esto daba pie a hablar de la Tierra como un sistema vivo, ¿no? Y empezamos a hablar de cómo una teoría que fue postulada hace ya muchos años, eh, pues argumentaba esto, la teoría de Gaia. Si alguien, antes de empezar con eso, os quiero recomendar este capítulo de la serie Cosmos, que se llama El Mundo Liberado, que habla sobre el efecto invernadero en Venus y el efecto invernadero en la Tierra, y de cómo la composición química de la atmósfera de estos dos planetas pues, ha seguido situaciones diferentes y con por qué ha ocurrido eso, ¿no? Lo tenéis, creo que en YouTube, no, en una web que se llama Documanía TV. Pues podéis verlo, lo recomiendo, es muy interesante. Bueno, pues decíamos que íbamos a dedicar la sesión de hoy, o parte de la sesión de hoy, a hablar de la teoría de Gaia. Lo traigo aquí como un paréntesis, porque la teoría de Gaia no solo se centra en los ciclos biogeoquímicos, que es lo que nos ocupa a nosotros hoy, se ocupa de otras muchas cosas, pero es un paréntesis, digamos, un nuevo cajón que quiero traeros aquí por dos razones. Primero, porque soy fan de esta visión de la vida en la Tierra y porque creo que es muy útil para que completemos ese tránsito desde la población, que iniciamos allá por el mes de febrero, hasta el sistema Tierra, ¿no? Y es muy útil para que entendáis mejor todavía el concepto de propiedad emergente, que es tan típica de los sistemas complejos y que son tanto más importantes estas propiedades emergentes cuanto más nos alejamos de las entidades que son realmente tangibles y que tienen un patrón de codificación genética, que son los individuos, ¿no? Bien, la teoría de Gaia postula que no solo la vida se adapta al medio abiótico, sino que la vida modifica el medio abiótico y mantiene ese medio en unas condiciones adecuadas para su propia existencia, ¿no? ¿Cómo de raro suena esto? El hecho de que la vida modifique el medio abiótico. ¿Lo veis algo muy loco o no? No, porque al final es donde vivimos. O Ujú. sea, es que se tiene que cambiar porque nosotros, al estar vivos, tenemos procesos que hacen que se transforme la materia. Ujú. Y al fin y al cabo el medio abiótico es materia. Ujú. Bien, esa opinión que ha trasladado, esa visión de Belén, es una visión muy moderna en la historia del mundo. Nosotros lo tenemos claro porque lo hemos vivido, o sea, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Me pregunto si vuestra pregunta, la respuesta de Belén hubiera sido la misma si yo hubiera hecho esta pregunta el primer día de clase. Es decir, me pregunto hasta qué punto lo que hemos visto de ecología ha contribuido a esa respuesta que ha dado Belén. Quiero creer que sí, que algo ha contribuido. Pero esta visión no la tiene todo el mundo. Y bueno, no hay más que salir a la calle, ¿no? Tendemos a creer que por un lado está la vida en el planeta y por otro lado está la parte abiótica, ¿no? Las rocas, el agua, el aire, ¿no? Y en la época en la que este señor, en la que se formuló esta teoría, en los años 70, su visión era muy loca. Esta idea
bueno, se entendía que los seres vivos individualmente interactuaban con el medio, pero no se concebía que la Tierra en su conjunto, la vida en su conjunto, provocara cambio en el sistema abiótico de manera que este sistema fuera proclive al mantenimiento de la vida. Esta teoría la propuso James Lovelock en los años 70, que este señor era químico, bueno, sigue siendo, creo que sigue vivo. Aquí tenemos una fotillo suya. Es un señor inglés, ya debe tener casi 90 años, que fue químico, trabajó como químico en varias universidades inglesas y describió su teoría en un libro que se llama Las Edades de Gaia, que es uno de los libros que para mí ha sido más revelador de todos los que he leído sobre ciencia y que si os gustan este tipo de historias, pues os lo recomiendo encarecidamente. Todo esto empezó cuando fue contratado por la NASA para, mm, para ver si había, para diseñar sistemas o sensores que identificaran vida en Marte. En aquella época, en los 70, la NASA empezó a mandar sondas a Marte, una sonda que se llamaba eh, Viking. La URSS en aquel momento estuvo mandando sondas a Marte, digo, a Venus. Y bueno, la NASA contactó con este hombre y le dijeron, oye, ¿cómo podríamos identificar la vida en Marte? Y se puso a pensar sobre qué implicaciones podía tener la vida. Y llegó a una conclusión muy interesante comparando la atmósfera, la composición atmosférica de los tres planetas hermanos del sistema solar, de los tres planetas interiores que más se parecen, que se parecen en cuanto a tamaño, en cuanto a distancia al Sol, etcétera, etcétera. Y aquí son Venus, la Tierra y Marte. Y vio que la composición química de Venus y de Marte era parecida, veis que tiene una concentración enorme de CO2, casi más del 90% de su atmósfera son de CO2, muy baja de nitrógeno, y el oxígeno es prácticamente inexistente en esta atmósfera. Y en la Tierra ocurre pues prácticamente lo contrario. El CO2 ocupa una parte muy pequeña, la mayoría de la atmósfera planetaria de la Tierra es de nitrógeno y hay muchísimo oxígeno. Y como él era químico, vio esta composición química desde el punto de vista de los químicos y dijo, esto no tiene sentido químico, no está en equilibrio. Estas dos atmósferas, la de Venus y la de Marte, están en equilibrio químico, entendéis este concepto claramente, ¿verdad? Están en equilibrio químico, sin embargo, la atmósfera de la Tierra no. Y se puso a pensar por qué. Y, ¿por qué pasaba esto? Y claro, en aquel momento ya se sabía algo de ecología y él dijo, bueno, pues este desequilibrio químico es mantenido por los seres vivos. Son los seres vivos los que lo promueven. Y este desequilibrio surge del funcionamiento acoplado de los productores que emiten oxígeno a la atmósfera y los consumidores que lo retiran. Y, y esto es lo que lo mantiene. Si desapareciera la vida en la Tierra, si hiciéramos así, desapareciera la vida en la Tierra, al cabo de unos cuantos millones de años o cientos de miles de años, la atmósfera de la Tierra sería muy parecida a la de Venus y a la de Marte. Es decir, son los seres vivos los que mantienen este desequilibrio químico en la Tierra. Y además resulta que este desequilibrio químico es el que permite que el efecto invernadero esté bajo control y por tanto la temperatura del planeta sea adecuada para la vida. No sean planetas muy calientes como el de Venus, como son Venus y como son Marte, sino que se dan unas condiciones climáticas adecuadas. Volviendo a lo que vimos ayer y a lo que he refrescado esta mañana de cómo la vida ha ido retirando CO2 de la atmósfera para compensar el aumento de la luminosidad del Sol, pues vemos que en Venus y en Marte esto no ha ocurrido. Los dos planetas sufren un efecto invernadero desbocado, no está bajo control. Por diversas razones, la vida en estos planetas o no ocurrió o si en algún momento se inició, no tomó el control del planeta, entre comillas, claro. Es decir, no se desarrollaron a tiempo mecanismos homeostáticos como los que sí tenemos en el planeta Tierra. Puede que hubiera vida, pero que no ocupara todo el planeta y que su dinámica no afectara a la dinámica atmosférica o quién sabe lo que ocurrió. Lo que pasó en la Tierra desde el punto de vista de la hipótesis de Gaia es que en un momento determinado, concretamente en un momento determinado, hace pues, unos 2.000 millones de años, aquí, o más, un poquito más,
aparecieron unas bacterias que fueron capaces de utilizar la luz del sol para romper la molécula de agua y hacer la fotosíntesis tal y como la conocemos hoy. Y eso generó un subproducto que contaminó la atmósfera con oxígeno. Y resulta que fue tan exitoso ese proceso que otros organismos se adaptaron a utilizar ese oxígeno para respirar. Y el resultante fue una contaminación de la atmósfera con oxígeno y una consiguiente retirada de carbono de la atmósfera y por tanto reducción del efecto invernadero que se fue acumulando, como vimos ayer, en roca caliza y combustibles fósiles, etc. Ese mecanismo homeostático es el que regula la temperatura de la Tierra según la hipótesis de Gaia que plantea Lovelock. Y en general la hipótesis consiste en que ese proceso que hemos ejemplificado con el ciclo del carbono ocurre en otros casos diferentes, ¿no? Así que la vida en la Tierra ha modificado las condiciones abióticas para que éstas sean adecuadas para su propia existencia. Y esto cambia un poco la perspectiva de por qué hay vida en la Tierra, ¿no? Lo que vemos, lo que somos, no es una carambola cósmica, no es un hecho de suerte loca, de, oye, qué suerte que haya un planeta en el que la temperatura es la adecuada, la composición atmosférica es la adecuada, etcétera, etcétera. No. Esa primera carambola ocurrió solo una vez, cuando se originó la vida en primera instancia. Y luego la vida fue invadiendo el planeta y fue tomando el control de los ciclos biogeoquímicos y el control de la regulación de la temperatura. Y todo esto de una manera inconsciente y sin que haya ningún gen que sea, en ningún ser vivo, que implique control de temperatura del planeta, sino que ocurrió como consecuencia de un proceso emergente, como consecuencia de un proceso de acoplamiento de ciclos de retroalimentación positiva y negativa, como los que vimos cuando estudiamos la depredación. ¿Os acordáis? Que cuando acoplábamos unas poblaciones de lince con unas poblaciones de conejo, de manera espontánea surgía un proceso de mantenimiento cíclico de las poblaciones de las dos especies. Es decir, ocurría un proceso de sincronización. Había un proceso de mantenimiento de las dos poblaciones y esa era la propiedad emergente, el mantenimiento de las dos poblaciones de depredador y de conejo. En el caso del sistema Tierra, ese acoplamiento de procesos da lugar a distintos procedimientos homeostáticos, como por ejemplo el que ya hemos visto de la composición química de la atmósfera, que genera un mantenimiento de la temperatura planetaria y que implica que a más temperatura provocada por aumento en la cantidad de la energía del Sol, más crecimiento de la vegetación, por tanto, más retirada de CO2 de la atmósfera y, por tanto, un proceso de regulación de la temperatura, ¿vale? También, al parecer, según postura la teoría de Gaia, la salinidad del océano está regulada de alguna manera por la vida. No vamos a ver esto porque no está muy bien estudiado, lo dejo ahí solo como titular. Y sí vamos a hablar un poquito más de otro ejemplo, que es el ciclo de la nubosidad y el ciclo del azufre, que tiene que ver también con ciclo biogeoquímico. Al parecer, según la teoría de Gaia, hay una relación entre la producción de nube y el ciclo del azufre. Y eso se lleva a cabo de la siguiente manera, como vemos en este esquema de aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veamos. Todo esto que os estoy contando no está completamente comprobado, son todavía teorías, que no las traigo aquí como un ejemplo de verdad, sino para que veamos el efecto que tendrían si fueran ciertas. O sea, vamos a asumir que son verdad y cómo, asumiendo eso, entendemos mejor el concepto de retroalimentación, de propiedad emergente y de sistema planetario, ¿vale? En ese sentido, no me importa tanto que sean verdad o no, sino me importa lo que aprendemos cuando asumimos que somos ciertas. Si se comprueba que no son ciertas, bueno, pues ya habremos aprendido sobre el funcionamiento del sistema y no pasa nada. Bueno, pues la teoría de Gaia propone lo siguiente, propone que este ciclo que vemos aquí, ¿no? Que tenéis una descripción muy buena del mismo en la Wikipedia. Podemos empezar por aquí, ¿no?
o no, por aquí. Ahí el fitoplancton marino, algunos de ellos, como el ejemplo, forman parte de los grupos que os comenté ayer, esa Emiliana huxleyi, que es un cocolitoforal, una alga verde. Son algas pardas, creo. Bueno, no me acuerdo de la taxonomía. Pues esos organismos hacen la fotosíntesis en el océano y producen una sustancia, que tenéis aquí el nombre, que se llama dimetilsulfoniopropionato. Es una molécula orgánica compleja que es utilizada por esas algas para mantener el equilibrio osmótico entre el mar y su propio interior, ¿no? Lo que se denomina es un regulador osmótico. Lo utilizan para no morir en un medio hipertónico como el océano, ¿no? Resulta que cuando hay pocas nubes llega mucha radiación solar al mar y esto aumenta la actividad fotosintética. Cuanto hay más radiación, pues se produce más sustancia de esta, ¿no? Y cuando estas algas mueren, esta sustancia se transforma en otro compuesto que se llama dimetilsulfuro, que es un gas y que sale a la atmósfera. Cuando aumenta eso, este gas, este dimetilsulfuro, también provoca un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera y este gas es utilizado o se contribuye a la formación de nubes. Actúa como son aerosoles que permiten la formación de núcleos de condensación de agua. Cuando ocurre eso, esas nubes reducen la cantidad de energía solar que viene procedente del Sol, aumenta la reflexión y eso reduce la cantidad de calor que llega al océano. Por tanto, reduce la capacidad del fitoplancton de producir dimetilsulfuro, con lo cual se producen menos nubes. Entonces tenemos un ciclo de retroalimentación negativa, en el que más de algo provoca menos de algo, ¿vale? Es decir, las propias algas regulan su crecimiento a través de la formación de nubes. Lógicamente, este no es el único mecanismo de producción de nubes en el océano, ni muchísimo menos. Seguramente no sea el más importante de todo ello, pero sí es un buen ejemplo de cómo la actividad de unos organismos determinados, en este caso una alga muy humilde y modesta, puede incidir en algo abiótico, en un proceso abiótico como es la formación de nubes, ¿vale? Este es un caso que se ha estudiado muchísimo. Hay una hipótesis de ciclo negativo y hay otra hipótesis de ciclo positivo que no vamos a ver porque, bueno, no nos da tiempo, ¿vale? Y este es otro ejemplo de una propiedad emergente de un sistema complejo. La alga obviamente no sabe que están provocando la formación de nubes, ni muchísimo menos, ¿vale? Incluso se postula que la vida tiene algo que ver en la tectónica de placas. Esto es muy difícil de estudiar, pero hay gente que lo dice así, estos son planteamientos teóricos. Aquí tenéis un artículo en el que un señor habla sobre esto, sobre cómo la tectónica de placas está conectada con la vida. Y al parecer, según parece, una atmósfera fresca como la nuestra y no cálida como la de Venus y Marte, promueve que haya una corteza fina. Yo sé muy poco de geología, ¿eh? Y eso hace que la tectónica de placas sea más plausible. En planetas con una corteza muy gruesa como Marte y Venus, pues no es posible la tectónica de placas porque la corteza es tan tremendamente gruesa que apenas se mueve en el manto. Y ya hemos visto que la responsable de que tengamos una corteza fresca es la vida, son los seres vivos. Por tanto, de ahí se puede deducir que también tenemos parte de la tectónica de placas se debe a que hay seres vivos en el planeta. Ya os digo, coger esto con alfileres solamente como un ejemplo de propiedad emergente. No estoy diciendo que esto sea cierto, de hecho yo no lo sé si es cierto, lo traigo solo como ejemplo, como un ejercicio intelectual de cómo podríamos explicar procesos complejos emergentes a través de situaciones o de relaciones de interdependencia y de relaciones múltiples entre los distintos organismos que hay en la Tierra, ¿vale? O sea, no pongáis esto nunca jamás en un examen de geología, ¿vale? Tomároslo como lo que es, como lo que estoy diciendo, ¿ok? Bueno, en definitiva, la hipótesis de Gaia
ha sido tremendamente útil para mejorar nuestra comprensión de la Tierra como un sistema complejo en el que hay multitud de ciclos de retroalimentación positiva y negativa. Lovelock propuso, ya todavía en la década de los 70, un modelo, un mundo muy simple, que denominó el mundo de las margaritas, para postular y demostrar de alguna forma su teoría. No lo vamos a ver con detalle, pero sí que os pido que le echéis un vistazo vosotros y que miréis esta web, porque creo que podéis aprender cosas. Este es un mundo muy sencillo en el que hay solamente dos especies vivas. Unos son margaritas blancas y otros margaritas negras. Las margaritas blancas reflejan la luz del sol, es decir, tienen mucho albedo, así que enfrían el planeta, y las margaritas negras absorben la luz del sol. Pues en este mundo se simula un proceso de aumento de la luminosidad solar parecida a la que ha seguido la Tierra, y vemos cómo el equilibrio entre margaritas blancas y margaritas negras va cambiando y va manteniendo o no la temperatura del planeta homogénea. Podéis jugar con esto, con dos tipos de margaritas, también podéis jugar dentro del modelo dentro de esta página web, podréis jugar con margaritas que tienen colores más o menos grises, y podéis ver cómo la temperatura del planeta se mantiene constante o no, y cuando la capacidad de amortiguación, esa capacidad homeostática que tiene este mundo, se desborda cuando la temperatura del Sol aumenta una temperatura determinada. Es decir, podréis ver cómo esa capacidad de amortiguamiento, esa capacidad homeostática es limitada, no indefinida. ¿Vale? Ya os digo que no nos da tiempo a verlo, pero sí os pido que le echéis un vistazo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de la teoría de Gaia? Pasión, tú que ayer dijiste que la viste en bachillerato, ¿te ha resonado esto a lo que viste? Sí, vamos, muy parecido. Lo dimos un poquito más a fondo. Ah, qué bien, lo viste más a Sí, fondo. porque, a ver, lo que tuve que hacer fue una presentación y exponerlo, Ah, que qué no bien. me lo explicaron como tal. Ujú. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, la teoría de Gaia tiene una componente espiritual que mucha gente utiliza, porque claro, Gaia es el nombre de una diosa griega, entonces es muy fácil hacer el paso y decir que la madre tierra nos protege o se venga de nosotros o planteamientos así, ¿no? Incluso el mismo Lovelock hizo un libro hace poco que se llamaba La venganza de Gaia, que hizo un flaco favor a la credibilidad científica de su teoría, porque claro, meter en este tipo de cosas planteamientos espirituales pues tiene una parte negativa, ¿no? Y es que muchos científicos puristas pues no les gusta. Bueno, pues visto esto, la teoría de Gaia, vamos a seguir hablando un poquito del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es otro ciclo alucinante, muy interesante, y lo traigo aquí en confrontación con el ciclo del carbono porque aporta o tiene una importancia diferente. Vimos que el ciclo del carbono es importante porque a través de él se pone de manifiesto la transferencia de energía del Sol a los seres vivos. Recordad que dijimos que hay una equivalencia entre cantidad de carbono que se fija y cantidad de energía, por aquello de que lo que hacen los fotosintetizadores es incorporar la energía del Sol en uniones carbono-hidrógeno dentro de moléculas orgánicas. Sin embargo, en el ciclo del nitrógeno no es lo contrario, sino que es complementario. El ciclo del nitrógeno no tiene tanto que ver con la energía, sino con la estructura, con los elementos estructurales de los seres vivos. El nitrógeno es una pieza fundamental de las proteínas, que son el elemento estructural fundamental de los seres vivos. Estamos hechos fundamentalmente de proteínas. Y también es un elemento fundamental de los ácidos nucleicos, que son ricos en aminoácidos, que son ricos en nitrógeno. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos pues son lógicamente ricos en nitrógeno. Y por eso es fundamental el ciclo del nitrógeno en la vida. Y además los repositorios donde se almacena el nitrógeno son muy diferentes a los repositorios donde se almacena el carbono. Vimos que el carbono está fundamentalmente en elementos sólidos, o bien en roca caliza, o bien en el océano, disuelto en el océano, o sea, sólido y líquido, pero hay poco en la atmósfera. Sin embargo, en el caso del nitrógeno, el principal compartimento es la atmósfera. De hecho, un 79% de nuestra atmósfera está compuesta de nitrógeno. Y además es muy escaso en la roca y en los minerales.
no es muy común, hay muy pocas rocas que tengan nitrógeno. Y al mismo tiempo, como hemos dicho, es fundamental para la vida, para los seres vivos. Esto hace que los seres vivos hayan tenido que inventar formas muy ingeniosas para resolver esto, ¿no? O se han inventado o también son los seres vivos, los responsables de esta situación, ¿no? Y esas dos formas de resolver este asunto son dos maneras que ya conocemos. La primera es que hay organismos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, son los organismos fijadores de nitrógeno. Ya hemos visto algunos de ellos, lo hemos visto lo hemos visto cuando hablamos de mutualismo y los vimos también en muchas ocasiones. Son los organismos que se denominan diazotrófos, sí, creo que se dice así, que son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en amonio y en amoníaco, ¿no? Que está puesto a disposición de plantas y animales, es decir, fundamentalmente a través de plantas. Esta es la vía en la que el nitrógeno atmosférico entra en la vida, entra en la biosfera. Y luego, por otro lado, hay otro organismo que, bueno, pero este proceso consume una gran cantidad de energía. Por eso buena parte, si no todos los organismos diazotróficos son fotosintetizadores también, es decir, son capaces de obtener energía del sol. Y por otro lado hay otros organismos, microorganismos, igual que en el caso anterior, que devuelven el nitrógeno a la atmósfera mediante procesos de desnitrificación, que imagino que habréis visto en química en algún momento. De manera que el ciclo del carbono, del nitrógeno, tiene esta pinta, ¿no? Tiene una componente natural, que la veis a la izquierda, que consiste fundamentalmente en que hay una fijación natural de nitrógeno provocada por estos organismos diazótrofos, que fijan en torno a 200 toneladas de nitrógeno al año, que no es muchísimo. No, 200 teragramos, perdón, no toneladas. 200 toneladas es muy poco. Son 200 teragramos de nitrógeno, que son muchísimas toneladas. Ese nitrógeno se asimila por parte de distintos organismos mediante la nitrificación y demás, lo asimilan las plantas. Esto es muy complejo desde un punto de vista bioquímico, no nos vamos a detener en esto. Y luego hay otros organismos desnitrificantes que devuelven ese nitrógeno a la atmósfera. También hay un proceso de fijación abiótica mediante tormentas fundamentalmente, mediante descarga eléctrica, que transforman el nitrógeno a iones de amonio y de amoníaco que caen al suelo, ¿vale? Pero la gracia no, el asunto está en que buena parte o sea, el asunto importante en cuanto al ciclo del nitrógeno, no solo el ciclo en sí, sino el efecto que provoca el ser humano en dicho ciclo del nitrógeno. Y lo vemos clarísimamente en esta imagen de aquí. Resulta que el ser humano, mediante una serie de procesos químicos, entre ellos una que se llama Haber-Bosch, es capaz de fijar como mínimo la misma cantidad de nitrógeno que fijan los organismos diazotrófos en todo el planeta. Es decir, el ser humano con su capacidad industrial fija tanto nitrógeno más que la vida en el planeta Tierra. Y aquí lo tenéis abajo. La fijación antrópica de nitrógeno es de 210 teragramos de nitrógeno al año y la natural solamente 203. Es decir, nuestra potencia como fijadores de nitrógeno es igual que la de todas las bacterias fijadoras de nitrógeno y de todos los rayos del planeta, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un ciclo biológico, un ciclo biogeoquímico que empieza a ser controlado por el ser humano. Ya no estamos hablando de impactos locales, de talar un bosque, contaminar un río, etcétera, etcétera, sino de cómo el ser humano está modificando el ciclo biológico hasta un extremo tremendamente importante. Ni siquiera el cambio climático tiene tanta importancia en términos cualitativos como esto, porque en términos cualitativos estamos llenando la atmósfera de CO2, pero eso son cuestiones de partes por millón. Aquí estamos hablando de que modificamos tanto el ciclo biológico el ciclo biogeoquímico del nitrógeno como el resto de los seres vivos, ¿no? Y eso tiene implicaciones importantes voy a extenderme unos minutos, ¿vale? Si no importa. Salvo que tengáis clase a las 11, vamos a seguir unos minutos más para terminar esto, ¿vale? Vale, Venga. tenemos a la 1:30.
A la y media, vale. No, van a ser 10 minutos como mucho. Bueno, el impacto de esta fijación artificial del nitrógeno es también importante y se resume en dos procesos. Una es la deposición de nitrógeno, es decir, hay un proceso de lluvia, de arrastre de nitrógeno por parte de la lluvia. Hay mucho nitrógeno en los ecosistemas, ¿vale? Y eso genera distorsiones en las redes tróficas, hace que un organismo se beneficie más que otros de eso, provoca crecimiento desmesurado de algunas especies y eso está desequilibrando las redes tróficas en algunos sitios del planeta. Y también está provocando procesos de eutrofización, que todos conocéis supongo y que no me voy a meter en ello. Y yo tenía aquí unos ejemplos que al final no he puesto estos mapas. Pues muy mal por mi parte. No, creo que los vemos luego en la sesión posterior. Perdón, que me he liado de sesión. Bueno, entonces, este aumento de la disponibilidad del nitrógeno en la biosfera provoca estos dos impactos graves que estamos viendo, el aumento de la deposición de nitrógeno y el aumento de los eventos de eutrofización, que están teniendo impactos cada vez más importantes en los distintos ecosistemas del planeta. En algunos países eso se está reduciendo, la contaminación por nitrógeno se está reduciendo en los países económicamente desarrollados, sin embargo en otros países pues todavía está aumentando y provocan grandes problemas. De hecho, seguramente habréis visto mapas de la contaminación, de cómo ha cambiado la contaminación por nitrógeno en función del confinamiento y bueno, cómo eso está volviendo otra vez a la situación inicial. Bueno, y por mi parte, en cuanto a ciclos biogeoquímicos, no tengo más que contar. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto solamente dos ciclos, el del carbono y el del nitrógeno. Como imaginaréis, ahí está el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, hay un montón de ciclos biogeoquímicos muy importantes, pero creo que las ideas clave del concepto de ciclo biogeoquímico lo tomamos viendo estos dos ciclos. Insisto, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno,